Bueno, pues entre la información de este día hay una que es lamentable, que es la muerte de Rina Lazo, pintora y muralista, una mujer que ha dejado huella en la historia pictórica mexicana. Y para tener el contexto, la información de lo que ha significado la vida y la obra de Rina Lazo, tengo el gusto de recibir aquí a Dina Komisarenko. Ella es historiadora del arte e investigadora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Dina, buenas noches. Muy buenas noches, Julio. Gracias. Rina Lazo muere. ¿Qué ha significado? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la obra de Rina Lazo? Bueno, sí, creo que es una historia realmente fascinante y estamos todos muy tristes en la comunidad artística y en la sociedad en general, porque Rina fue una artista realmente muy, pero muy significativa para todos, casi como una parte fundamental de la historia del arte en México. Como bien saben, ella nació en Guatemala, llegó a México a mediados de los años 40 porque se había ganado una beca para estudiar en el extranjero y decidió estudiar en México porque, como bien decía, en ese momento México era un lugar muy atractivo para muchos artistas alrededor del mundo, principalmente por el movimiento muralista. Y cuando llega aquí empieza a estudiar en La Esmeralda, que en ese momento era una escuela muy vanguardista, y uno de sus maestros le ofrece ir a trabajar con Diego Rivera, y eso definitivamente la marcó, no solamente desde el punto de vista del aprendizaje técnico, del aprendizaje compositivo, sino fundamentalmente de lo que significa hacer un arte comprometido socialmente. Al mismo tiempo que ella empieza a trabajar como asistente de Diego, conoce a Arturo García Bustos, que en ese momento era discípulo de Frida Kahlo, esposa de Diego Rivera. Entonces, bueno, se armó un grupo tremendamente interesante, ¿no?, de los maestros, que eran sus profesores adorados, que se convirtieron también en sus amigos entrañables durante toda la vida, y esta joven pareja que fue aprendiendo junto a ellos hasta que fue desarrollando también su propio estilo y sus propios aportes, ¿no?, al arte mexicano. Arte comprometido socialmente, Rina Lazo. Su historia relacionada con todo lo que ha sucedido en este México. Al final de su vida, ¿qué producción tenía? ¿Cuál era su relación con sus compañeros artistas? ¿Qué historias o qué anécdotas podemos compartir? Bueno, una de las cosas más sobresalientes de la vida y de la obra de Rina es que siempre se identificó con la Escuela Mexicana de Pintura, que es algo digno de atención, porque si bien la Escuela Mexicana de Pintura tuvo mucho reconocimiento durante mucho tiempo, también, como en todo, fue muy polémica, ¿no? Y fue muy atacada, sobre todo en la época de los años 50, cuando ella estaba empezando a desarrollar su propia obra artística. Y ella, sin embargo, se mantuvo siempre muy, pero muy apegada a los ideales, sobre todo a los ideales políticos. De joven, ella y su marido, Arturo García Bustos, otro queridísimo e importantísimo artista, pertenecieron al Partido Comunista, fueron incluso perseguidos por eso. Rina estuvo presa durante el movimiento estudiantil del 68, fue acusada muy injustamente y la mantuvieron presa durante 3 años, con la amenaza incluso de sacarla del país porque era extranjera. Y a pesar de todo eso y a pesar de muchas presiones que recibieron, siempre se mantuvo muy, pero muy firme a todos estos ideales. Desde el punto de vista de la pintura propiamente dicha, creo que Rina en particular se identificó más que con la realización de temas políticos, aunque también tuvo temas políticos, sobre todo en su producción gráfica, más bien con la admiración enorme y el orgullo enorme por la cultura prehispánica, ¿no?, que era otra de las características importantes del movimiento muralista. Entonces, por ejemplo, a ella le tocó en los años 60, cuando el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez estaba por inaugurar el Museo de Antropología e Historia, le encargó a muchos muralistas obra mural para servir como partes como didácticas, digamos, de lo que se exhibía en las salas, y a Rina en ese momento no le encargaron ninguna pintura. Y alguna vez que la entrevisté sobre ese tema, le decía, bueno, Rina, ¿y no estabas como ofendida que a ti no te pidieron y a tu marido sí? Me dice, no, porque a los pocos años yo intervine en un concurso que gané para hacer la réplica de las pinturas de Bonampak.
Y ella decía, y creo que tenía mucha razón, y de hecho era parte de su forma de ser tremendamente generosa y consciente, ¿no? Históricamente, que posiblemente esas réplicas de los murales de Bonampak eran todavía más importantes que la obra individual. Y sin embargo, bueno, pasó el tiempo y ya en la década de los 90 sí le encargaron un mural para el mismo Museo de Antropología, que es un mural precioso sobre la vida y las costumbres de los mayas. Bueno, pues toda una vida dedicada al arte, a la cultura y a la lucha por un cambio en la sociedad. Rina Lazo, pintora y muralista. Pues muchas gracias, Dina Komisarenko, historiadora del arte e investigadora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por esta oportunidad de compartir la faceta de la historia de Rina Lazo, pintora y muralista. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial y ya regresamos.